Pueden sentarse, hermanos. He querido tomar estos versículos porque es parte de la serie de sermones que estamos llevando acerca de Biblia y teología. Ese es el tema general que estamos llevando y vamos a ir por varias semanas en estos temas. Hoy tiene que ver con la grandeza de los nombres de Dios. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo, la grandeza de los nombres de Dios. La teología sistemática, dijimos que son disciplinas que llevan las doctrinas bíblicas de una forma sistematizada. Entonces, en este caso, pues también los nombres de Dios son importantes porque son parte de la teología sistemática. Hermanos amados, debemos de ver algo en los nombres de Dios. Los nombres de Dios revelan su grandeza, revelan lo maravilloso que Dios es. Además de eso, los nombres dan identidad. Cuando nosotros vamos al centro de Haití, o donde recibimos nuestro carnet de identificación personal, nosotros lo primero que nos piden son dos cosas: la fecha de nacimiento y el nombre, ¿verdad? El nombre completo que quiere que aparezca en el documento de identidad. Pero el nombre también es su identidad. Ahora, en el caso de Dios, cada uno de sus nombres dicen algo de Él. Cada uno de los nombres de Dios dicen lo que Él es capaz de hacer, pero además de eso, quién es Él y cómo se da a conocer. Hay algunos escritores que creen que en toda la Biblia existen entre 4.000 y 6.000 diferentes nombres de Dios. Por supuesto que no vamos a ir por todo, ¿verdad? Porque sería escribir, qué sé yo, unos 10 volúmenes de libros acerca de los nombres de Dios. Vamos a tomar algunos que son los principales. ¿Por qué digo los principales? Porque estos nombres siempre se fueron dados en una circunstancia X, en un momento adecuado, en un momento que se necesitaba Dios revelar con estos nombres. Ahora, cuando hablamos de los nombres de Dios, también tenemos que saber algo. Hay una autorrevelación. No es que nosotros curiosamente andamos buscando por ahí, ¿no? Dios se autorreveló en las Escrituras con estos nombres. Además, cada uno de estos nombres conecta una historia, la historia redentiva. Cada uno de estos nombres nos llevan a entender quién es Dios, por qué actúa de la manera que actúa y por qué Dios es nuestro Dios soberano. Los nombres históricamente han revelado estatus, hablando de la persona. No fue hasta muy entrado el segundo milenio después de Cristo que empezaron a dársele apellido a las personas. Pero antes se conocía, por ejemplo, Pedro el Galileo, Jonás de la tribu de Astor, y así sucesivamente. Había, o se le llamaba a la persona con el nombre más el nombre del padre o de la ciudad donde vivía. Por ejemplo, nosotros conocemos a María Magdalena como María Magdalena porque ella era de la región de Magdala, no porque el apellido de ella hubiese sido María Magdalena, ¿verdad? Sino que era de la región de Magdala. Entonces, así los nombres se daban en el tiempo. Pedro se llama o Simón, hijo de Jonás, porque era hijo de otro señor que se llamaba Jonás, y así sucesivamente. En cambio, en Dios, nosotros encontramos nombres que revelan sus capacidades, revelan lo que Él puede hacer, pero también revelan su carácter. ¿Qué entendemos por el carácter de Dios? Se debe entender por el carácter de Dios: 1, su justicia; 2, su santidad; y 3, su firmeza cuando se trata del pacto. Una firmeza que Él no puede cambiar. Y por último tenemos sus perfecciones. Cuando hablamos de las perfecciones de Dios, hablamos primero de su pacto, pero también hablamos de su gloria. Dios es glorioso
porque Él puede guardar todo lo demás. Así que vamos a ver los nombres de Dios desde dos perspectivas: la perspectiva del Antiguo Testamento y la perspectiva del Nuevo Testamento. Cómo cambiar, y el enfoque de los nombres de Dios en el Nuevo Testamento cambiaron directamente, porque estaban manifestando a una persona. Entonces, ¿cómo eran los nombres de Dios en el Antiguo Testamento? Invocar a Dios por sus nombres implica un conocimiento correcto de lo que Dios puede hacer, no de lo que Dios debe de hacer, porque si Dios hiciera lo que Él debe de hacer, el universo no existiera desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero el asunto es lo que Dios debe de hacer. Entonces la Biblia hace énfasis en que Dios tiene nombres, ¿sí? Y son nombres que revelan claramente el carácter de Dios, pero su firmeza. Dios no cambia el parecer, y aunque a veces encontramos pasajes como el de Jonás en la Biblia, que como que Dios cambiara el parecer. Dios puede posponer los eventos, pero Él no va a cambiar de parecer, va a continuar en lo que dijo que iba a suceder. Con los ninivitas, la idea de Dios era salvar los 120,000 ninivitas de la época de Jonás, ¿verdad? Salvar esos 120,000. Pero hay registro histórico en la historia secular que aproximadamente 150 años más tarde, esa ciudad fue destruida por completo. Entonces, el fin, Dios cumplió su plan, y era la destrucción de los ninivitas. Los nombres de Dios hablan acerca de Él, para que nosotros lo conozcamos, para que veamos quién es Él, la manera como se relaciona con su creación. Y entre estos nombres, que también tienen que ver con sus cualidades o atributos, tenemos dos que son principales: trascendencia e inmanencia. No voy a tocarlos porque eso lo vamos a ver en los atributos de Dios a profundidad, cómo la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios están presentes en todo lugar. Lo que sí podemos saber acerca de los nombres de Dios es que cada uno de ellos dice algo acerca de cómo Dios se ha revelado. Por ejemplo, la sabiduría de Dios, hermanos. La sabiduría de Dios muestra su grandeza, muestra su capacidad creadora, muestra la forma como Él gobierna todo el universo. Asimismo, los nombres de Dios muestran poderío y gloria sobre su creación. Ningún ser creado puede llegar siquiera al nivel de Dios. Ningún ser creado puede llegar siquiera a estar en el mismo nivel que Dios. Dios siempre está mucho más arriba que nosotros. Así que, hermanos, Él, el nombre Él, que es un nombre que no es solamente un pronombre y tampoco es un simple artículo, como algunos lo quieren dar a ver, que aparece Él, hasta le ponen una línea, Él, Ojín. No, es un nombre completo, Él, Ojín, completo nombre de Dios, o la pluralidad de Dios, que lo vamos a ver más adelante. Pero el nombre Él y los pronombres y los nombres de Dios. Surge una pregunta importante: ¿cuál es el nombre más adecuado para invocar a Dios? ¿Cuál es el nombre más adecuado para invocar a Dios? No existe tal cosa. No existe. Por eso es que Dios, para cada circunstancia, Dios da un nombre. En el caso de Abraham, ¿cuál es el nombre? Jehová Jireh. Él proveerá. Dios proveerá. Eso significa ese nombre. Anoche en el estudio miramos eso. Nosotros nombramos a nuestros hijos sin saber qué significado tiene el nombre. Pobrecito que se llama Jacob, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué significa Jacob? Mentiroso.
usurpero, el ladrón, el traicionero, entre muchos otros, pobrecito, ¿verdad? El que le pone Jacob a su hijo. Si nosotros hiciéramos un poquitico más, o Isaac, ¿saben lo que significa el nombre Isaac? Risa. Eso significa risa. Porque Sara se rió. Bueno, le dijo Dios, entonces se va a llamar Isaac. Así lo van a poner, porque Sara se rió allá en la tierra donde estaba. Entonces los nombres de Dios dicen quién es Él. Los nombres que nosotros tenemos dicen quiénes somos nosotros también. Y ojalá que viviéramos de acuerdo a nuestro nombre. Como dijo una persona en cierta ocasión, miren, por lo menos si le va a poner nombre bíblico a los hijos, háganlo que conozcan la Biblia y que vivan de acuerdo a la Biblia. Acabo de ver a Jesús fumando marihuana y a Pedro bebiendo alcohol. Es que si vamos a nombrar a nuestros hijos con nombres bíblicos, tenemos que llevarlos a que conozcan esos nombres y vivan de acuerdo a ellos, ¿verdad? Entonces, tampoco debemos de verlos como meros calificativos. No son solamente calificativos que describen lo que Dios puede hacer. No, son identidad, son su identidad, lo que Dios es en sí. Comencemos entonces. Por ejemplo, Yahweh. ¿Saben ustedes que Él es un nombre con el primer nombre como se revela a Dios? En Éxodo capítulo 3, verso 14. Vean Éxodo capítulo 3, verso 14, cómo Dios se revela a Moisés en el Sinaí. Es por primera vez que Moisés está frente a Dios en la zarza, ¿verdad? En la zarza, el verso 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Saben que aquí, hermanos, entra en boga una frase, un nombre que se llama tetragramatón? No es el que utilizan los brujos para hacer sus mercurios, ¿verdad? No. El tetragramatón son las 4 consonantes que forman el nombre sin, es el único nombre que no tiene sentido. Son puras consonantes. Más adelante, lo que hicieron los eruditos, es decir, los 72 que mandó Ptolomeo Filadelfo a llamar para que tradujeran la Biblia hebrea al griego, koine. Esto hicieron un trabajo de ver cómo podían mejorar o simplificar, no mejorar, simplificar ese nombre que para los judíos era demasiado grande, demasiado santo. De hecho, cuando un escriba judío escribía el tetragramatón, esa pluma era desechada, no se volvía a usar. El escriba se enjuagaba con enjuagues bucales su boca para que desinfestar su boca al pronunciar el tetragramatón. Además de eso, se desinfestaba las manos. Había todo un ritual detrás del tetragramatón. Entonces dijeron los 70 o los 72 que fueron a traducir la Biblia a Alejandría en el tiempo de Ptolomeo II. Dijeron: hagamos un cambio, vamos a simplificar el nombre de Dios. Y ellos fueron los que vinieron con el nombre Yahweh. Yahweh, que significa Jehová. Esa fue la primera vez, le estoy hablando de más o menos el siglo III antes de Cristo, que hacen este trabajo estos 72 eruditos hebreos. Hermanos, el tetragramatón, lo que hicieron fue quitar de Adonai la A y de Elohim la E y crear Yahweh. Metieron la A entre la Y y la H y la E entre la W y la H, y salió el nombre Yahweh, Jehová de los ejércitos, que quiere decir también, ¿verdad? Entonces Dios se reveló
reveló a Moisés: yo soy el que soy. Dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, sin un nombre específico. Entonces la mayoría traduce él o Yahweh en este otro. El primer nombre con el que se revela en la Biblia es el nombre Elohim. Elohim, alió. ¿Recuerdan cuando Jesús está en la cruz? Jesús grita: Elo, 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 que quiere decir prácticamente Padre, Padre. Elohim es un nombre compuesto entre él y la O, que quiere decir prácticamente los dioses. En el caso de Dios, en el caso de Génesis específicamente, lo que revela es la pluralidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, manifestados en el nombre Elohim, justo en el principio. Por eso es que dice: en el principio, Elohim, Dios, porque se puede traducir como Dios o Señor también, creó los cielos y la tierra. En el principio, Dios ejecutó su obra creadora con lo primero, que es la tierra. Entonces, Elohim, hermanos, también se puede decir que es el poder manifestado del triun Dios, o el Dios trino, más en español, ¿verdad? Es en sí mismo, en este nombre, que Dios se revela como esa pluralidad de Dios. Luego tenemos Elión, L-E-L-Y-O-N, Elión, que significa altísimo. De hecho, lo que significa este nombre, y está muy conectado con la trascendencia de Dios, que Dios está sentado en su trono de gracia, un trono que está mucho más alto de todos nosotros, y que desde allá Él observa todo lo que sucede en este mundo. Ya nadie se puede esconder de este Dios, porque Él está en las alturas, observando todo lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros queremos adorar a Dios, podemos invocar el nombre de Dios por medio del Elión, el Altísimo, el Sublime, el Grande, el que está sobre todas las cosas. Este nombre, hermano, revela realeza, grandeza, revela perfección, revela eternidad, revela gloria y majestad. Un Dios lleno de gloria y de majestad. ¿Quién podrá llegar a ser siquiera cerquita como Dios? Si nosotros vemos desde esta perspectiva, ¿quién puede llegar a ser siquiera cerquita como Dios? Ninguna criatura. Y ese fue el problema de los peñas. Ese fue el problema del querubín más hermoso que Dios creó. Este querubín dijo: pues lo único que me falta es sentarme en ese trono, en esa silla. Es lo único que me falta. Y Dios dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Yo soy Dios. Entonces, ningún ser creado podrá, por grande que sea, ser siquiera igual que Dios, aunque usted ponga con D minúscula que usted es Dios, no puede llegar a ser como este Dios. Dios es grande y sublime. Recordemos, hermano, que también este nombre se da a conocer el gobierno de Dios, cómo interactúa con nosotros, especialmente su iglesia. Dios interactúa de una manera perfecta, soberana, fiel al pacto. Hermanos, en este nombre encontramos esperanza. No importa el problema que estemos pasando nosotros, podemos ir a Dios como ese Dios grande que todo lo puede, que todo lo hace. Luego tenemos el nombre El Shaddai. El Shaddai. Este nombre está muy conectado con la omnipotencia de Dios. De hecho, traducido literalmente, el nombre significa el que todo lo puede.
todopoderoso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por momentos de debilidad o de peligro, podemos invocar a Dios en este nombre. Tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, el que puede derribar la muerte y todo lo que esté alrededor de mí, porque tú eres. De hecho, el Salmo 139, los primeros 8 versículos, revelan a este Dios omnipotente, ese Dios que está sentado en su trono y desde donde gobierna todas las cosas. Este nombre también nos enseña que Él sustenta. O sea, no es como dicen los panteístas, ¿verdad? Dicen, no, es que Dios creó todo, sí, Dios está en todo, pero al final Dios abandonó todo a su suerte. Eso no es verdad, porque Dios se relaciona con su creación de una manera vívida, de una manera cercana. Dios sustenta, Dios protege, Dios con brazo fuerte pasó a Israel ¿por dónde? Por el Mar Rojo, ¿verdad que sí? Con mano fuerte hizo que las aguas se separaran y que el pueblo pasara en seco. Luego hizo que el Jordán se secara también, se detuvieran las aguas, hizo una presa, Dios, inmediatamente para que el pueblo pasara el Jordán también. Pues es el Shaddai, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Nadie, hermano, nadie puede ser omnipotente, solo Dios es omnipotente. De hecho, la omnipotencia de Dios está muy conectada con la omnipresencia de Dios. Y saben una cosa, ni Satanás ni los demonios son omnipresentes. Todo lo que ellos conocen y todo lo que ellos ven es porque se mueven de un lado a otro en el universo. Pero Dios es omnipotente y omnipresente a la vez. Él está en todo lugar. Para avanzar, hermano, nosotros debemos de ver, Dios a veces permite los malos momentos, ¿verdad que sí? Hay veces, hermanos, que uno dice, ¿pero qué estás haciendo, Dios? Si ha fijado usted, si es tan poderoso, dice uno, ¿pero por qué permitiste que Job pasara por lo que pasara, no? Bueno, Dios permite esas situaciones para enseñarnos verdad. ¿Qué es lo que confiesa Job en el capítulo 42? De lejos te había visto, mas ahora mis ojos te contemplan de cerca. Verso 6 del capítulo 42 de Job. O sea, por medio de todo el proceso, Job pudo llegar a comprender que Dios es. No le han contado, no es un mito, ¿verdad? Y me encanta lo que dice Juan el Bautista. Y esto está muy conectado con nosotros, hermanos. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver la grandeza de Dios, Juan el Bautista da la clave y él dice, es necesario que yo mengue, que yo vaya en deceso para que Él crezca en mí, para que Él se levante. ¿Sabe qué es lo que detiene que nosotros crezcamos en Dios? Hermanos, es que nosotros no hemos entregado todo a Dios todavía. El día que entreguemos todo a Dios, ese día Dios va a empezar a crecer. Y para avanzar, Adonai, este nombre significa Dios y Señor de toda la tierra. Esto tiene que ver con la tierra, con donde nosotros habitamos. La tierra no es de nosotros. Usted puede comprar una isla completa, pero esa isla no le pertenece. Todo le pertenece a Dios. Él es el Señor de toda la tierra. Dios está sobre todo. Él proclama señorío sobre todo, sobre su pueblo, sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre los reyes, sobre los capitanes, sobre los grandes. Dios reclama señorío porque Él reina sobre todo. A mí me da risa pensar que los gobiernos se creen demasiado. Honestamente, los presidentes creen los dueños del país y que pueden hacer con la gente lo que les venga en gana. Si Dios basta con que truene un dedo para que desaparezca
cualquier gobierno que sea, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Los pueblos, los que en él habitan, le pertenecen a Dios. Este nombre Adonai está muy conectado con la esclavitud. ¿Y sabe qué? Nosotros somos esclavos de Dios. Dios está conectado con nosotros como amo y Señor de nosotros. ¿Y qué es lo que hace el esclavo con su amo? El esclavo no tiene ninguna injerencia, no ejerce su propia voluntad, sino que es la voluntad del amo la que ejerce el esclavo. Pues hombre, esto está muy conectado con los nombres de Dios, con el nombre del Shaddai. Dios es el amo y Señor de todo, y nosotros somos sus esclavos, sus sirvientes para Él. Jehová Shabbaot, hermanos, es el comandante en jefe, significa comandante en jefe de todos los ejércitos celestiales, de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Dios tiene el control sobre los mismos demonios. Un demonio no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. En la historia de Job nosotros encontramos que Satanás se presentó con los ángeles delante de Dios, ¿verdad? En dos ocasiones, capítulo 1 y capítulo 2, se presenta para acusar a Job. Y Dios le dice: toca su cuerpo, toca sus bienes, toca todo lo que tiene, pero no pase los límites. No lo puedes matar, no lo puedes destruir, porque Él es mío. Entonces Satanás, y Job lo reconoce, hermanos. Job lo reconoce porque Job dice: es que yo no entiendo por qué Dios me tiene en este aprieto. Yo no entiendo por qué Dios me ha puesto en esta situación. Pero al final Job se somete al proceso de Dios, a la voluntad de Dios. Job no dice: es que este diablo es mentiroso, ¿verdad? Como nosotros los cristianos hoy, todo lo hace el diablo. Es que el diablo no puede hacer nada, hermanos. Todo lo hace Dios. ¿Utiliza el diablo? Por supuesto que sí, hasta para darle de comer a sus hijos. Lo utiliza Dios. Entonces, esto significa Shabbaot, Jehová Shabbaot. Significa autoridad, significa que Él es el comandante en jefe de todos los ejércitos. Así que Dios puede mandar un ángel, es una legión de ángeles. Inmediatamente Jesús lo reconoce. Yo puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles en este momento para que peleen a mi lado. Yo puedo pedir. Y no solamente pedirle al Padre. Jesús podía decirle a los ángeles: pónganse a mi servicio en este momento y peleen por mí. Pero yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y esa es la que estoy siguiendo. Jehová Jireh, Dios proveedor. Hermanos, cuando usted esté pasando momentos de escasez, que sus finanzas están bajas, que todo, y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, Dios me libre de hablar del evangelio de la prosperidad, pero nosotros sí tenemos a un Dios proveedor, sí tenemos a un Dios que nos puede dar. No, tal vez nos va a dar una Lamborghini, ¿verdad? Tal vez no nos va a dar un jet de 40 millones de dólares. Tal vez no nos va a dar esas cosas. Pero díganme usted, ¿le ha faltado a usted algo que comer en su vida? No, hermano. Siempre hemos tenido. Es que Dios no viene a cumplir caprichos de nadie. ¿Sí? Viene a cumplir aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y Él va a estar ahí. Imagínese a Abraham en todo el proceso. En el verso 1, mire el verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó, no dice tentó, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice Santiago. Dios prueba a sus hijos y probó la fe de Abraham. Si usted va a los versos 12 en adelante, Él dice: no le haga nada al muchacho. Ya vi que tú sí eres fiel a mí, ya vi que tú sí me amas a mí, y ya has puesto mi nombre, me has
puesto a mí sobre tu muchacho. Es Abraham tomando la fe. Dios probó a Abraham. Y Abraham salió victorioso en esa prueba. La fe de Abraham se deja ver donde dice en el verso 5, quedaos aquí, le dice a los siervos que iban, quedaos aquí, porque volveremos. Fíjese bien, la palabra que utiliza, él no dice volveré. ¿En qué estaba la fe de Abraham? Dios me lo ha pedido a mi muchacho, me lo ha pedido que lo mate. Pero yo me imagino que en la mente Abraham decía, yo le meto el cuchillo, lo degollo, y Dios le da vida de nuevo, porque Él todo lo puede. Él es el hijo de la promesa. Mi hijo no va a morir. Posiblemente lo voy a matar, pero mi hijo no va a quedar muerto, porque Dios lo va a resucitar. Dios lo va a traer a la vida de nuevo. Y Él dice, quedaos aquí, que nosotros volveremos a vosotros muy pronto. Hermano, y así fue, ¿no es cierto? Luego podemos ver, hermano, Abraham está convencido que Dios proveerá vida. Él no sabe cómo. Y aquí me quiero hacer un paréntesis, hermano. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida. Yo no sé qué es lo que está pasando contigo. Pero cree que Dios va a devolverte. Tal vez sea la salud, tal vez sea tus finanzas, tal vez sea tu propio matrimonio, tal vez sea alguna cosa que le estás pidiendo a Dios. Solo cree y espera, confiado en Dios, que Él lo va a devolver. Él lo va a devolver, porque de Él es todo. Vea bien, Isaac era un adolescente, ya era un hombre por lo menos de unos 18, 20 años a esta fecha. No estamos hablando de un chavalito que andaba llevando agarrado de la mano. Si él llevaba la leña, Abraham pone la leña sobre Isaac. Isaac le va preguntando y le hace preguntas coherentes. Padre, veo la leña, veo el cuchillo, veo la lumbre, pero no veo el sacrificio. Verso 8, ¿verdad? No veo el sacrificio. ¿Cuál era la respuesta de Abraham? Dios se, fíjense bien, es importante la gramática, hermano. Dios se proveerá. No dice nos proveerá. Dios se proveerá de sacrificio. Dios lo hará. Dios lo hará. Me imagino, hermano, para Abraham Dios es el proveedor. No soy yo. Y en 3 ocasiones dice lo mismo, verso 7, verso 8 y verso 14. Y fíjense bien, en ese día Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh. Dios proveerá de sacrificio. El verso 14. Hermanos, pensemos en el Calvario. Dios provee sacrificio. ¿Quiénes teníamos que estar colgados en el Calvario? Éramos nosotros, hermano. Ustedes de la vida, los que teníamos que estar en el Calvario. Pero Dios proveyó al inocente. Dios proveyó a Cristo, y Cristo está colgado en el Calvario y dice: Oli, Oli, lama santa. Padre, ¿por qué me has dejado solo en este momento? La carga, el juicio, la maldad de toda manera estaba cayendo sobre el Hijo en ese momento. Hermanos, la justicia de Cristo aplicada a nuestro favor es la que nos hace libres nosotros. Nosotros no somos libres por venir el domingo a la iglesia, nosotros no somos libres por orar, nosotros no somos libres por ayunar, nosotros somos libres del castigo eterno por la justicia de Jesucristo, el sustituto, el que tomó nuestro lugar. Hay otros nombres, como el nombre Jehová Rafa, Dios es nuestro sanador. Cuando usted esté pasando momentos de enfermedad, ya invoque a Dios por el nombre Jehová Rafa, mi sanador. También tenemos el nombre Jehová Shalom. Shalom significa paz, pero no una paz como nosotros la conocemos. Ahorita Trump está
mediando para que haya paz entre los palestinos y los israelíes. Esa no es paz, hermano. Esa no es paz. Porque eso se van a seguir matando, esa gente se va a seguir matando. La paz es la que dice el capítulo 4, verso 7 de Filipenses, donde el apóstol Pablo está hablando de una paz que sobrepasa todas nuestras capacidades intelectuales, morales y espirituales. Es una paz que pasa toda nuestra capacidad para entender lo que significa la paz. Y Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque la paz de Jesús es una paz que va mucho más allá. Por eso es que saben que Jerusalén, de hecho, se cree que Melquisedec vivía en una ciudad que se llamaba Shalom, es decir, o Salem, que también significa paz. Antes de llamarse Jerusalén, también lo que hoy conocemos como Jerusalén se llamaba Shalom o Salem, que significaba paz. Jehová Nisi, Dios es mi estandarte y mi verdad. Jehová Nisi. Cuando esté pasando pruebas, se proclama este nombre. Ahora sí vamos a ver, abuelo del pájaro, los nombres en el Nuevo Testamento. Y antes de entrar a esto, quiero decirte que todos los traductores de las Biblias, incluidos los masoretas, que fueron los que tradujeron mucho de la Biblia, de la Septuaginta, y luego también Jerónimo, que tradujo de la Septuaginta a la Vulgata latina, y utilizaron prácticamente lo que hicieron fue una traducción literal de los nombres de Dios, pero con un énfasis diferente. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento apuntaban a la grandeza, al carácter, a la gloria, a la magnificencia de Dios, el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, el énfasis cambia en el Nuevo Testamento, porque el enfoque recae sobre una persona, sobre Cristo. Por eso es que los nombres de Dios en el Nuevo Testamento van apuntando a Cristo como el Redentor. Y vemos nosotros Teos. Teos es el primer nombre que se traduce, que bien puede ser el nombre Elohim, El Shaddai y el León. Estos pueden ser los nombres por lo que se traduce Teo, que significa Dios, el que se revela activamente. Este es Dios. Ahora, hermanos, el credo apostólico, ¿cómo comienza? El credo de los apóstoles: creo en Dios Padre, ¿verdad? ¿Cómo te dice? Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Abba, Padre. Los judíos utilizaban ese Abba, significa Padre. Ahora, Teo significa este Padre soberano, creador, pero enfocado en quién? En la palabra, en el verbo divino, el que era en el principio, y todas las cosas por él fueron creadas, ¿verdad? Entonces podemos ver en esto, hermano, y especialmente con el apóstol Pablo, que es el que más utiliza este término. Jesucristo es la revelación perfecta del Padre. Juan también lo dice en el capítulo 1, verso 18 de su evangelio. Él dice: nadie lo ha visto el Padre, el que lo ha revelado es el Hijo. Así que solo ese versículo destruye la idea de los Jesús solo, ¿verdad? Solo ese versículo. Teos. Entonces, Jesús tiene la misma gloria que el Padre, porque utilizan, cuando hablan de la gloria de Jesús, hablan prácticamente de Teos. En el monte de la transfiguración es Teos revelado, como era antes de encarnarse, Él se ha revelado. Además, este Teos, Dios soberano y gobernante sobre todo. Para los apóstoles,
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Un solo Dios. Lo que los padres apostólicos denominaron la unión hipostática. Son una sola esencia. Es decir, no es que existen tres dioses, no es que existen una pluralidad, sino que existe un Dios, tres personas que tienen algo que mostrar en todo esto. Luego tenemos el nombre de Theos Pantocrator, que lo utilizó mucho la Iglesia Católica Romana para definir lo que ellos volvieron una doctrina muy peligrosa acerca de la cristología. Pero nosotros, cuando vemos este nombre, como lo compartían o como lo recibían los judíos del tiempo de Jesús y después del tiempo de Jesús, Theo Pantocrator es el nombre equivalente a El Shaddai, Dios Todopoderoso. Es decir, Jesús es todopoderoso, el Dios que supera todas las expectativas. Cuando este nombre le atribuye a Cristo, esto significa que es el Señor, es el Kurios, o en griego Kyrios, el Dios Todopoderoso. Esta representación es la de Cristo como amo y soberano sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo? Y Dios lo hizo Señor de todo. Dios lo hizo Señor de todo. Y en su segunda venida, Jesús viene como Rey y soberano de las naciones. Jesús es el Pantocrator, es el Dios Todopoderoso. Y termino con esto, hermanos. Es importante acercarnos a Dios por sus nombres. Cuando ore, memorice los nombres de Dios. Cuando ore, vaya a Dios, sobre todo en Cristo. Kyrios, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Él es el que creó todas las cosas, como dice Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 17. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada fue hecho. Sin Él no existiera nada. Cada uno de los nombres de Dios muestran lo que es y lo que Dios es capaz de hacer. Y por eso, hermano,